y en 8 días ya vendimos lo más que un Hola a todos los que nos acompañan hoy día en esta nueva sesión del ciclo webinar CRCP. Mi nombre es Verónica Aliaga, soy de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Quiero darles la bienvenida. Hoy estaremos hablando sobre las líneas de crédito con garantía estatal COVID-19. Y para comenzar, quiero dejar con ustedes a Pierpaolo Zaccarelli. Él es el presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, que nos dará un pequeño saludo de bienvenida. Piero. Muchas gracias. Bueno, primero muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy, en especial al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y a Gonzalo Boyarte, gerente de producto del Banco del Estado, a quienes les agradecemos muchísimo su participación en esta actividad. En representación de nuestra Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, quiero darle la bienvenida a este webinar CRCP sobre los créditos con garantía estatal para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sabemos que los emprendedores y las pymes hoy viven una realidad muy dura. El cierre de locales, la reducción en las ventas y el consumo de las personas producto de esta pandemia del coronavirus ha empeorado ya el negativo escenario que estas empresas arrastraban desde el 18 de octubre pasado, dificultando aún más las condiciones para desarrollar sus actividades económicas y generando fuertes bajas en ventas, incluso llegando a la inactividad total, con las consecuencias en el empleo, liquidez y solvencia que esto significa. Así también esta contracción de la actividad económica está materializando un deterioro fuerte en el mercado laboral, lo que se ha traducido en un aumento en las pérdidas de empleos formales, tanto por necesidades de la empresa como por términos de contrato, así como también una menor creación de nuevos empleos, afectando directamente la calidad de vida de las personas. Según el último informe de estabilidad financiera publicado por el Banco Central, hace poquitos días, la deuda de los hogares representó el primer trimestre de este año un 52% del PIB, un máximo desde que hay registro. Y el mismo informe también dio cuenta de un nivel de endeudamiento para las empresas que alcanzó el máximo desde marzo del año 2002, llegando a ser un 131% del PIB. Sin duda, este escenario económico ha generado un deterioro de la posición financiera de las empresas, limitando su capacidad de pago y con ello afectando la cadena de pago de la economía. El Ejecutivo ha adoptado proactivamente una serie de iniciativas de protección al empleo, apoyo a los emprendedores y a las pymes, después del imperioso trabajo sobre la sanidad y salud de las personas. Estas medidas económicas deben ser implementadas con celeridad y simpleza, así como se debe seguir trabajando por establecer medidas que viabilicen la operación de las empresas, entregándoles liquidez para superar este periodo de muy baja o casi cero actividad. Y, por supuesto, para prepararse para un próximo inicio de operaciones cuando las condiciones sanitarias lo permitan. En este sentido, la capitalización por $3.000 millones del Fondo FOGAPE del Banco Estado permitirá estimular créditos preferenciales a las empresas para atravesar esta pandemia global del coronavirus, inyectándoles liquidez y de este modo permitiéndoles cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Pero hagamos un breve resumen de cómo se ha implementado esta política hasta ahora, esta línea denominada línea de crédito COVID-19. Hasta el 8 de mayo recién pasado, según cifra de la Comisión del Mercado Financiero, las entidades financieras recibieron 23.000 solicitudes de crédito, por un total de $1.200 millones, 1.260 millones de dólares. De estas operaciones ya se han cursado 13.398 y quedan por cursar, pero aprobadas 10.094. Sin duda, como gremio, esperamos desde el sector financiero un rol muy activo y orientado a apoyar el cumplimiento de estas medidas, facilitando tanto el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales en el menor plazo posible, como postergando cuotas o vencimientos de las deudas preexistentes. Todo esto permitirá alivianar la carga financiera y priorizar la inyección de recursos frescos a las necesidades que viabilizan a las empresas de nuestro país. También entendemos que la normalización de la actividad será compleja y difícil, en donde tendremos que aprender a convivir con las condiciones actuales y reinventar nuestros modelos de negocio de forma colaborativa e innovadora. Por ello, seguiremos trabajando para lograr que los efectos de esta crisis, aunque severos, sean de corto plazo, permitiendo la pronta recuperación de las empresas por el bienestar de todos los chilenos. Muchas gracias por asistir, autoridades, subsecretario y gerente del Banco del Estado, y espero que sea una charla adecuada para que nuestros socios puedan entender la forma en que resuelvan sus problemas de liquidez. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierpaolo, por tus palabras de bienvenida.
Antes de comenzar con la charla del subsecretario Francisco Moreno y con el gerente de productos Banco Estado, Gonzalo Collarte, quisiera darles algunas indicaciones respecto a cómo vamos a desarrollar este webinar. El subsecretario tiene otro compromiso a las 10 de la mañana, así que debemos terminar 9:55 horas. Por lo tanto, les pido que para hacer sus preguntas, primero vamos a tener la charla, luego vamos a dar un pequeño espacio de preguntas, las vayan escribiendo a través del chat que aparece abajo en su plataforma. Así, una vez que demos inicio a las preguntas, ya podríamos tener varias preguntas y podemos avanzar de manera más rápida con esto para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles y poder terminar a la hora sin nada más que decir. Y además pedirles por favor que tengan silenciados sus micrófonos y apagadas sus cámaras para no interrumpir la charla del subsecretario. Sin nada más que decir, muchas gracias subsecretario, muchas gracias Gonzalo también por acompañarnos hoy día y les dejo para que nos puedan hacer la charla el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente de la Cámara Regional de Comercio y Producción de Valparaíso, don Pierpaolo Zaccarelli, por esta invitación a realizar este webinar donde vamos a poder conversar, analizar y, por cierto, dialogar sobre una medida que desde el gobierno es absolutamente fundamental, pensando en la protección de las micro, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas. ¿Cómo inyectamos liquidez en tiempos como los que estamos viviendo, en tiempos de una pandemia global, que siempre es bueno tener un contexto de la situación no solamente nacional, sino que mundial que estamos viviendo? El día 3 de marzo de este año, ustedes recordarán que se dio aviso del primer contagiado, y al día de hoy, ya pensando en el día 14 de mayo, son las cifras de ayer, tenemos 37.040 personas contagiadas con COVID-19 y tenemos que lamentar el fallecimiento de 368 personas. Al mismo tiempo, creo que un dato relevante señalar es de los 194 países, hay 187 que hoy día tienen contagiados y fallecidos por COVID-19, y el total de fallecidos a la fecha en el mundo llega a un total de 302.493 personas. Estamos viviendo una etapa difícil, compleja, dura, algo que no habíamos tenido una oportunidad previa de enfrentar, a diferencia de las otras catástrofes nacionales respecto a las cuales estamos acostumbrados, sobre todo el tema de los terremotos. Y la verdad es que ha sido una prueba no solamente para el gobierno, sino que también para la ciudadanía, en todas las regiones de nuestro país. Hoy día a las 10 de la noche comienza una cuarentena total en 38 de las 52 comunas de la región metropolitana de Santiago, en vista del aumento muy explosivo de la cantidad de contagiados. Y a ese respecto, como Ministerio de Hacienda, hemos estado apoyando y involucrado no solamente en las decisiones que a este respecto atañen al gobierno, sino que también hemos propuesto un plan de medidas, y un plan de medidas que vamos a comentar muy brevemente para enfocarnos en la línea de créditos con garantía estatal COVID-19, que eso es obviamente algo que estoy seguro que todos aquellos que nos están siguiendo hoy día en este webinar tienen mucho interés en conocer, porque hemos conocido también o podido leer versiones de prensa con distintos tipos de evaluaciones. Vamos a dar números nuevos a este respecto y las indicaciones principales de cómo funciona esta línea de crédito, que sin lugar a duda es un apoyo muy importante desde el punto de vista de la necesaria liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas, de modo tal de que puedan mantener su solvencia en tiempos especialmente complejos. Lo único que quiero señalar brevemente respecto al plan de emergencia económico que se dio a conocer el día 19 de marzo, es decir, 15 días, 16 días después del primer contagiado, es que todas las medidas desde el gobierno de Chile, desde este ministerio, las que ha dado a conocer, por cierto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tienen un triple objetivo. En primer lugar, reforzar el presupuesto en salud. No podemos enfrentar una pandemia global de estas características que está presente en todas las regiones de nuestro país si es que no somos capaces de reforzar ese presupuesto que ya había crecido considerablemente entre la ley de presupuesto del sector público del año 2019 y la de este año 2020. Es por eso que el presidente de la República dispuso un fondo de 220.000 millones de pesos, de modo de poder apalancar no solamente la inversión, sino que el gasto, por cierto, en salud,
desde el punto de vista de todas y cada uno de las regiones, de sus sistemas de salud pública y de qué manera nosotros finalmente vamos atendiendo y haciéndonos cargo de las personas que hoy día están contagiadas con este virus. Posteriormente a eso, por decisión también del presidente de la República, se dispuso el 2% constitucional, que le permite al gobierno, bajo responsabilidad del presidente y todos sus ministros de Estado, de poder gastar el 2% total del monto que ha aprobado el Congreso en la ley de presupuesto de este año para enfrentar una emergencia como la que estamos viviendo. El segundo eje respecto a las políticas que hemos dado a conocer en los dos planes de emergencia económica dice relación con la protección de los ingresos familiares. Estamos conscientes de que para muchísimas familias, la gran mayoría de las familias, el hecho de no poder trabajar, el hecho de no poder finalmente desenvolver su vida de manera normal y cotidiana, tiene un efecto directo en la sustentación familiar, en esos recursos, esa remuneración, ese sueldo que mensualmente, obviamente, el sostenedor de la familia permite finalmente que puedan hacer frente a las distintas necesidades que tienen durante un mes. Y la verdad es que ha sido complejo y es por eso que el gobierno presentó un proyecto de ley que hoy día ya está operativo, ley aprobada por el Congreso, que es la Ley de Protección del Empleo. Y es un proyecto que lo que pretende justamente es evitar que hayan terminaciones de contrato, que nos encontremos con un porcentaje aún más alto de cesantía de personas que no cuentan trabajo. Y es por eso que hemos dispuesto, con una inversión para el Estado en una primera etapa de $2.000 millones, de modo de ir directamente a financiar el fondo del seguro de cesantía, hemos dispuesto, decía, esta ley que permite finalmente pequeñas y medianas empresas principalmente, que son quienes más las han utilizado, puedan contar con un sistema que suspende el contrato de trabajo, suspende más bien los efectos, no el contrato mismo de gobierno. Y eso significa en la práctica que el trabajador no tiene que concurrir al lugar de trabajo, prestar sus servicios, y al mismo tiempo el empleador se le suspende su obligación de pagar la remuneración. La remuneración, tal como ya ustedes han escuchado, lo saben, y seguramente muchos de los que hoy día nos acompañan en este webinar están utilizando esta ley en la región de Valparaíso, esa remuneración la paga finalmente el seguro de cesantía, con los mismos porcentajes de cobertura que tiene el sistema actual. Y respecto al empleador, se tiene que hacer cargo de las cotizaciones previsionales y de salud, a excepción, por cierto, de la ley de accidentes profesionales, en virtud de que el empleado en cuestión no va a estar prestando servicios. Hay también otro conjunto de empresas que tienen la posibilidad de realizar teletrabajo. Se aprobó una ley al respecto de modo tal de poder garantizar también lo que significa el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, sin perjuicio de que sabemos que hay muchos sectores de la población al cual es complejo y difícil enfrentar el teletrabajo, pero estamos seguros y convencidos de que esto también es una gran oportunidad. El mundo laboral, el mundo económico, tienen desafíos que están a la vuelta de la esquina después de que termine finalmente este virus o esta pandemia global. Y será responsabilidad nuestra como gobierno de poder dirigir ese proceso de cambios, no solamente a nivel legislativo, sino que también a nivel cultural. El tercer principio básico y fundamental, y acá donde nos estamos acercando a la línea de crédito con garantía estatal COVID, dice relación con poder proteger los puestos de trabajo. Sabemos que si no reforzamos el presupuesto de salud, que si no cuidamos los ingresos familiares, y que si no protegemos los puestos de trabajo, el impacto en la economía va a ser realmente catastrófico. Y como parte de nuestras responsabilidades desde el Ministerio de Hacienda, de poder apalancar el crecimiento, porque creemos que el crecimiento económico es lo que finalmente permite el desarrollo social y la creación de empleo, es que justamente vamos a presentar todas y cada una de las medidas necesarias. El ministro Ignacio Briones ya lo ha repetido reiteradas veces, los 2 o 3 técnicamente paquetes de ayuda económica o de políticas económicas de emergencia que hemos conocido, no son los únicos ni serán los únicos. En función de las circunstancias del desarrollo de esta pandemia, como gobierno vamos a estar comprometidos
no solamente, por cierto, con el sector productivo, sino que también con las familias y con el sector salud. Muy bien, pasemos de inmediato, después de esta introducción, ¿qué significa hoy día que tengamos, luego del proyecto de ley que presentó el gobierno, que fue aprobado por el Congreso, y que iba a la línea de poder capitalizar este Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa, FOGAPE, que hoy día técnicamente hay que llamarlo Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas, y que existe desde el año 1980, bajo el alero, en una primera etapa, entiendo que de Corfo, pero después del año 80, quien lo administra es el Banco Estado. Es un patrimonio, es un fondo, que finalmente lo que pretende es darle facilidad en el acceso al crédito, especialmente pensando en la micro, pequeña y mediana empresa. Sin perjuicio de ello, hay una excepción que se ha hecho legalmente, que tiene un tiempo límite determinado, para empresas que tengan ventas netas, por cierto, de IVA, de hasta 1 millón de unidades de fomento. Sabemos que acá el problema, y lo dice esta lámina, dice relación con que el aumento del riesgo, que es lo que ha generado en la economía, producto obviamente del COVID, ha limitado el acceso al crédito por parte de las diversas empresas, las que justamente necesitan en esta etapa liquidez. ¿Y por qué requieren liquidez? Para mantener su solvencia. Sabemos que al momento de perder su solvencia es cuando nos vemos enfrentados a situaciones de no solamente insolvencia, sino que la necesidad de liquidar y de otros procesos que significan en la práctica el término de esa empresa, el término de esa unidad productiva. Entonces, como gobierno quisimos ser muy convincentes y tratar de plantear el punto de que nosotros vamos a estar apoyando a todas las unidades productivas, a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, y en este caso las grandes con las condiciones que yo les decía, porque necesitan finalmente un apoyo del gobierno, y ese apoyo del gobierno específico respecto a un crédito que puede otorgar un banco, lo da obviamente, ustedes lo saben mejor que yo, la garantía que el Estado pueda dar respecto al pago de ese crédito. Entonces, el día 24 de abril se publica la ley, esta ley que permite una capitalización por 3.000 millones de dólares a el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, vamos a decir ya a partir de hoy. ¿Para qué? Para dar garantía estatal respecto a los préstamos bancarios a empresas. Y ahí hay que reconocer que hubo una conversación con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y el 100% de sus instituciones está hoy día operando con el otorgamiento de los créditos. Vamos a ver que obviamente la realidad cambia en función del banco en cuestión, pero son 10 bancos comerciales que hoy día están otorgando esta línea de crédito con garantía estatal y una cooperativa que también es necesario señalarla. Estos 3.000 millones de dólares de capitalización desde el gobierno a este fondo que administra Banco Estado permiten hoy día el otorgamiento de hasta 24.000 millones de dólares a empresas que necesitan liquidez para enfrentar los efectos económicos derivados del coronavirus. Entremos en un mayor detalle. ¿Qué es el FOGAPE? La verdad es que hablamos acá en el Ministerio que muchas veces es difícil poder comunicar políticas públicas económicas sin mencionar o señalar una sigla. En este caso, obviamente, no hay alternativa, pero sí queremos que el contenido finalmente de esta medida sea lo más amigable posible, y eso es parte de nuestro desafío en todas las regiones de nuestro país, a través de todas las autoridades, y es parte fundamental de nuestro día a día. Bueno, el FOGAPE es un fondo estatal que está destinado básicamente, y como señalé anteriormente, a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones también de leasing y otros mecanismos de financiamiento de las mismas instituciones financieras, tanto públicas, como el caso de Banco Estado, como privadas. O sea, hay un pequeño paréntesis: el hecho de que Banco Estado lo administre por ley no significa que solamente sea Banco Estado que lo otorgue, no. Licita unas cuotas correspondientes, esa licitación ya se hizo, y obviamente los bancos comerciales, en función de su interés, es que adscriben estas licitaciones y pueden otorgar entonces los créditos FOGAPE. Y está dirigido, tal como señalaba, a micro, pequeños empresarios, exportadores, sostenedores y organizaciones de pequeños empresarios. Y además estamos incorporando de manera permanente las medianas empresas, que antes no lo estaban de esta ley,
y de manera transitoria a las grandes empresas. Por eso decimos que hasta empresas de hasta 1 millón de ingresos netos de IVA, por cierto, al año van a poder postular a FOGAPE. ¿Cómo opera la línea de crédito? Bueno, la línea de crédito opera de modo tal de que los bancos ofrecen a la micro, pequeña y mediana empresa y a las grandes, con ventas anuales de hasta 1 millón de unidades de momento, un determinado crédito que tiene hasta un monto determinado, que ya lo vamos a ver y vamos a dar información respecto a cómo se calcula, pero que el cálculo nuestro es que este fondo y más bien esta línea de crédito finalmente podría llegar a alcanzar al 99.8% de las empresas de Chile, que proveen ni más ni menos que el 84% del empleo. Estamos hablando de que las empresas elegibles llegan en total a 1 millón de unidades productivas o empresas. Y parte de lo que fue la discusión en el Congreso Nacional es que se nos pidió garantizar un porcentaje de esta garantía estatal respecto a las medianas y respecto a las micro y a las pequeñas. Por lo tanto, se determinó que el 45% de estas garantías que otorga el Estado van a estar enfocadas en medianas y el 25% en micros y pequeñas empresas. Los recursos de los créditos FOGAPE básicamente tienen un solo objetivo: poder cubrir necesidades de capital de trabajo. ¿Durante qué tiempo? Durante, obviamente, la emergencia sanitaria, lo que incluye el pago de salarios, arriendos, suministros, entre otros. Y en este sentido yo quiero ser sumamente claro, ya lo ha dicho el ministro Ignacio Briones, lo ha mencionado también en alguna oportunidad la ministra del Trabajo, María José Saldívar, respecto a la Ley de Protección del Empleo. Es relevante y fundamental que este tipo de herramientas e instrumentos que pone el gobierno a disposición del sector productivo de nuestro país sean utilizados con especial responsabilidad. Por eso cuando señalamos en el reglamento de FOGAPE, que fue publicado en el Diario Oficial el 25 de abril, señala que se entiende capital de trabajo, tal como señalaba, incluyendo, por cierto, pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, arriendos, suministros y facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento de líneas y cualquier otro gasto que sea indispensable para el funcionamiento de esta, es decir, de la empresa, del emprendimiento, sea micro, pequeña, mediana o grande. Eso es muy importante tenerlo presente, porque también establecemos en el artículo 5 del reglamento algo fundamental, y que dice relación con que no podrán utilizarse, es decir, hay una prohibición que es absolutamente expresa para estos efectos, no podrán utilizarse los recursos de dichos financiamientos para el pago de dividendos, retiro de utilidades, préstamos a personas relacionadas hasta el 2º grado de consanguinidad, en caso de ser personas naturales, o de conformidad a lo que establece el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores 18.045, en caso de personas jurídicas o cualquier otra forma de retiro de capital por parte de él o los dueños de la empresa. Reitero entonces, esta línea de crédito con garantía estatal tiene una finalidad muy específica y que va justamente en la línea de cubrir las necesidades de capital de trabajo. Otras necesidades, como las recién mencionadas, no están cubiertas y hay a este respecto una sanción sobre el mal uso de esta línea de crédito. Hablemos sobre el monto, y en este sentido queremos ser muy claros como gobierno porque durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, así como en todas y cada una de las comunicaciones que nosotros hemos efectuado como ministerio especialmente, hemos dicho que el monto total al respecto al cual se puede optar en esta línea de crédito con garantía estatal equivale a 3 meses de ventas, y por cierto, obviamente en pesos. Y digo hasta porque efectivamente se da el caso de algunas micro, pequeñas y medianas empresas que tenían la aspiración de alcanzar esos 3 meses de venta y que por alguna razón o circunstancia el banco en cuestión les ha ofrecido menos. Por cierto que nos gustaría que el máximo de los 3 meses de venta fuera el equivalente o el monto total de la línea de crédito a otorgar. Sin perjuicio de ello pueden haber diferencias.
Ahora bien, ustedes preguntarán de qué 3 meses de venta estamos hablando, porque en función de las circunstancias puede variar muchísimo entre un mes y otro. Y el reglamento de la ley FOGAPE da la necesaria flexibilidad que necesita el sector productivo en estos momentos. Por lo tanto, podemos calcular estos 3 meses de venta de 3 maneras distintas. La primera, pueden ser los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se otorga el financiamiento. La otra alternativa es que se considere entre el 1 de octubre del año 2018 hasta el 30 de septiembre del año 2019, de modo de aislar, dejar afuera los efectos de los sucesos del mes de octubre del año pasado. O en tercer lugar, como tercera alternativa, se puede considerar los 3 meses de venta tomando en consideración el año calendario 2019. Entonces, esas son las 3 formas que hoy día cada uno de los emprendedores, de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, con la salvedad que he hecho al comienzo, pueden optar dentro de esta línea de crédito con garantía estatal. Ahora bien, ¿qué pasa con las microempresas informales? Y esto también es algo muy importante que es relevante que conozcan, porque muchas veces se escucha que en la medida que sea una microempresa que no se ha formalizado, entonces no tiene acceso a la línea de crédito. Pues bien, hemos dispuesto en el reglamento de la ley FOGAPE que las microempresas informales o empresas con inicio de actividades inferiores a 12 meses a la fecha de la solicitud de la línea de crédito, o empresas exentas del pago de IVA o sometidas a tributaciones especiales como renta presunta u otra, y todos los casos en los cuales la consulta al Servicio de Impuestos Internos no proporciona información, que esto también es relevante, las ventas podrán ser estimadas por la respectiva institución financiera al momento de su evaluación. Nosotros hemos abierto acá una puerta para que las instituciones financieras estimen de la manera que les parezca más adecuada justamente cuáles son las ventas de estas empresas o unidades productivas que ya les mencionaba y que por alguna razón obviamente no van a tener la información requerida de los 3 meses de venta. A continuación, vámonos a la parte más numérica. ¿Hay un monto máximo para efectos prácticos del otorgamiento de la línea de crédito? Sí, sí la hay. Y esto significa la práctica de que estamos considerando a las empresas con ventas netas de IVA, por cierto, anual, hasta un cierto monto, y eso tiene, por cierto, un límite de máximo de financiamiento, tal como pueden observar ustedes en aquella tabla, que parte en 250 UF para las microempresas con ventas anuales hasta 1000 UF, y concluye con un total máximo de 1 millón de unidades de fomento, donde el límite máximo de financiamiento va a alcanzar la suma de 250.000 unidades de fomento. Ahora bien, acá reiterar también en la misma línea de lo que nosotros señalábamos anteriormente, por montos menores. Y respecto a la garantía estatal, que es obviamente un elemento fundamental para que finalmente las instituciones financieras de nuestro país, los 10 bancos y la cooperativa en cuestión, que han aceptado finalmente este otorgamiento de las líneas de crédito con garantía estatal, pues bien, el porcentaje de garantía, tal como ustedes lo pueden ver en aquella tabla, va de un 85%, y que hace total lógica que sean aquellas empresas con ventas anuales hasta 25.000 UF quienes tengan el 85% de esta garantía estatal, y este porcentaje disminuye hasta el 60% respecto al grupo de empresas que tienen ventas anuales entre 600.000 y 1 millón de unidades de fomento. Esto es muy relevante. Las condiciones actuales, tanto desde el punto de vista de la garantía estatal, así como también de la tasa, que la vamos a ver a continuación, hacen que esta línea de crédito con garantía estatal sea única. Y no sé, y acá me va a señalar Gonzalo, si es que ha habido algún proceso anterior, los últimos 30, 40, quizás 50 años, con un otorgamiento de esta línea de crédito con garantía estatal por estos porcentajes de garantía y al mismo tiempo por los montos que nosotros hemos conocido. No, yo creo que esto es inédito.
La cobertura que tiene esta línea COVID-19 es de una envergadura que por lo menos no se había visto, yo por lo menos no lo he visto y tengo 30 años de experiencia en la banca. Y también un poco reforzar eso mismo, porque en el fondo, cuando nosotros como banco licitamos fondos al FOGAPE, eso se convierte en un crédito aún mayor, porque lo que nosotros licitamos al FOGAPE son porcentajes de cobertura de garantía, no montos a colocar. Por lo tanto, si yo licito 6 millones de UF, eso significa que el total de créditos que yo voy a dar por eso es mucho mayor, porque en realidad la plata que yo licité corresponde al 85% de lo que yo coloco. Por lo tanto, el impacto de esto es aún mayor de lo que el subsecretario lo está explicando de una manera muy clara, digamos. Así que es una tremenda herramienta. Otro que también podría recalcar es que hoy día todos los bancos cuentan con su línea. Aquí todos los bancos tienen recursos para poder utilizarla y a nadie, a los que nosotros ya hemos ido a pedir 2 veces recursos y nos han entregado inmediatamente en 5 minutos los recursos para poder disponibilizarlos y otorgarlos a nuestros clientes y también a los no clientes. Perfecto, gracias Gonzalo. Es interesante esa información que señala desde el punto de vista de que hemos querido poner el acento en evitar cualquier burocratización excesiva desde el punto de vista del traspaso de recursos desde el Estado a la banca, en este caso Banco Estado. La línea de la garantía COVID obviamente tiene que tener un plazo determinado, no puede ser eterno, entonces la garantía del Estado no puede extenderse más allá del día 30 de abril del 2025, básicamente 5 años de duración. ¿Qué entidades financieras pueden otorgar la línea de crédito? Ya habíamos dicho que hoy día hay 10 bancos comerciales, pero básicamente son los bancos, por cierto, incluyendo sus filiales, cooperativas de ahorro y crédito, en la medida que sean fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, la ex SBS. Y lo importante también es señalar que dentro de esta capitalización, el Congreso acordó que exista un flujo de información constante. Por lo tanto, los bancos nos informan semanalmente, a nosotros como Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo a la Comisión para el Mercado Financiero, las solicitudes y aprobaciones de créditos con garantía estatal. Y por cierto, de modo de ir comparando y viendo el avance de esta política pública. ¿Cuál es la tasa y el plazo de pago del crédito? Acá viene uno de los elementos más fundamentales y que permite finalmente que no exista una barrera mayor desde el punto de vista del acceso al financiamiento. Los préstamos deben tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda el equivalente a la tasa de política monetaria, que hoy día está en su mínimo técnico de un 0.5%, de acuerdo a la decisión del Consejo del Banco Central, más un 3%, que es aproximadamente la inflación proyectada para el 2020. Entonces, en las circunstancias actuales, ¿esto a qué equivale desde el punto de vista de una tasa de interés real tras inflación? Bueno, que finalmente va a ser en torno a 0% el costo del dinero que conlleva finalmente la determinación o fijación de esta tasa del 3,5%. Es fácil, obvio y básico. Si una empresa solicita un crédito por el equivalente a un UF hoy, devolverá aproximadamente un UF el día de mañana, por cierto que al valor del UF de aquel momento. Hay otros elementos que también se consideraron en la ley y en el reglamento de FOGAPE y que también ayudan finalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Primero, la línea de crédito COVID considera 6 meses como plazo de gracia. Este es un periodo que también nosotros consideramos fundamental porque permite que haya una concentración de recursos respecto a la emergencia que está viviendo cada unidad productiva. El crédito se pagará en cuotas durante un periodo que irá entre las 24 y los 48 meses, por cierto, 6 meses después del tiempo que se otorga de gracia. No se cobrará por prepagar el financiamiento COVID-19 y las comisiones serán entre un 0,1% a un 0,4% del saldo del capital garantizado. Y acá lo hablamos una vez anterior. Conversado con Francisco ya. Este es otro beneficio que tiene esta nueva línea COVID-19, que estas comisiones no son de cargo del cliente. En el FOGAPE tradicional, estas comisiones que se hablan de 0,1, de la magnitud de 0,1, 0,4, son de cargo de los clientes. Para esta línea COVID-19 son de cargo del banco, por lo tanto no tiene ningún costo de comisiones para los clientes, ni por prepagar, ni por comisiones del fondo.
Adicionalmente a eso, a esta muy buena descripción que hace de este punto de Francisco, adicionalmente no hay que olvidar el tema de las postergaciones. Porque cuando un cliente accede a los financiamientos COVID-19, el banco está obligado a postergarle sus vencimientos por 6 meses y pasárselo al final del crédito. Ese es un tremendo alivio también que se le da a los clientes, porque pueden bajar claramente su carga financiera. Eso también es bueno puntualizarlo. Sin duda. Y ya con eso estamos terminando. La institución financiera otorgante del financiamiento con garantía COVID-19 deberá también, otra cosa relevante, reprogramar los créditos comerciales vigentes en cuotas que la empresa solicitante mantenga con esta al momento de otorgar el nuevo financiamiento con garantía COVID. Dicha reprogramación deberá considerar una postergación de cualquier amortización de capital que venza en los 6 meses siguientes al momento de otorgar el nuevo financiamiento con garantía COVID, pudiendo en todo caso mantener el cobro de intereses de acuerdo a las mismas condiciones originalmente pactadas en el crédito postergado. Entonces acá hay un tema bien importante desde el punto de vista de la amortización de los otros créditos que se puedan hoy día estar sirviendo. Tal como lo señalé hace un rato atrás, la ley FOGAPE considera sanciones penales para quienes utilicen los fondos con garantía estatal para fines distintos a los suscritos al acceder al crédito. Mucho ojo con eso, es importante ser responsable. Estamos hablando finalmente de que se requiere, o se pone a disposición de ustedes con la idea de que cubran las necesidades del capital de trabajo de las empresas. Vámonos a las cifras. El ministro Ignacio Briones, junto con el ministro de Economía, Lucas Palacio, el día de ayer, jueves 14 de mayo, ya nos daban a conocer de que los montos depositados a la fecha en las cuentas corrientes de las empresas, o sea, ya el acto mismo de traspaso de fondos, ascienden a 928 millones de dólares. Y dicha cifra, y esto es bien relevante decirlo, es el equivalente a lo que se colocaba en créditos durante todo un año normal, casi 1.000 millones de dólares. Este elemento es importante para tener en perspectiva la amplitud del programa de créditos con garantía estatal, sin lugar a duda. Y bueno, según los datos de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, al día 13 de mayo, o sea, anteayer, los créditos entregados totalizan 20.197, y de esto el 98% han sido para pymes. El 80% de los montos asociados a los créditos corresponde a pymes, y las empresas más pequeñas, con ventas menores a 25.000 unidades de fomento, representan un 45% de este total. Vamos viendo los valores promedios de los créditos otorgados según el tamaño de la empresa, que también es bien interesante de poder analizarlo. Empresas pequeñas con ventas inferiores a 25.000 UF han recibido un crédito promedio cercano a los 20 millones de pesos. Las empresas entre 25.000 y 100.000 UF han recibido un crédito promedio cercano a los 120 millones. Para el segmento entre 100.000 y 600.000 UF han recibido créditos cercanos a 390 millones. Y para el segmento entre 600.000 y 1 millón de unidades de fomento de ingreso neto han recibido créditos promedio cercanos a los 1.000 millones de pesos. Desde el punto de vista de la cantidad de empresas que hasta el día de anteayer, 13 de mayo, tenemos registrados, bueno, vemos que hay 416 millones de dólares a las pequeñas empresas que se han otorgado, 327 millones de dólares a las medianas, 148 a las grandes 1, que es la primera categoría, que van entre 100.000 y no exceden de las 600.000 UF, y las grandes 2, que son aquellas que superen los 600.000 hasta 1 millón, estamos hablando de 37 millones de dólares, y eso es un total de los 928 millones de dólares que les anunciábamos hace un rato atrás. Esto es básicamente la información de en qué consiste, cómo opera, cuáles son los requisitos fundamentales. Hemos tratado de hacerle ver a los bancos comerciales y, por cierto, a nuestro querido Banco Estado, de que es muy importante que apuremos el otorgamiento, que es muy importante que, haciendo un esfuerzo seguramente histórico, seamos capaces de apurar aquellos procesos de otorgamiento de crédito.
hay algunas empresas que efectivamente van a recibir una buena noticia y hay otros micro, pequeñas, medianas, incluso grandes, que puede que no reciban una buena noticia a este respecto. Estamos atentos a las cifras, es una gran cantidad de recursos y que finalmente estamos seguros que va a significar una ayuda directa desde el punto de vista de la liquidez que nos va a permitir mantener la solvencia de una gran cantidad de empresas a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Muchísimas gracias. Me gustaría a todos hacer una... Don Gonzalo, su turno, por no favor. Solamente agregar algunas pequeñas cifras. Banco Estado se tomó en serio la labor encomendada. Nosotros ya tenemos más de 8.312 créditos por más de 117.000 millones colocados. Hemos abarcado una cantidad de rubros importante: comercio, servicios, transporte, manufactura, hoteles, agropecuaria, forestal, un montón de segmentos y rubros de negocio. Tenemos colocaciones en todas las regiones del país. Con toda propiedad les puedo decir que con 8 días de operación de esta línea, nosotros ya hemos vendido más que un mes normal en los segmentos de microempresa y pequeña empresa. Es decir, en 8 días ya hemos colocado lo mismo que colocamos en un mes normal. Y una cosa que yo quiero que tampoco pierdan de vista, que es una tremenda ayuda también, en las postergaciones. Nosotros, como Banco Estado, nosotros ya venimos con 3 programas desde octubre del 2018. Nosotros ya en octubre partimos en ayuda con postergaciones para las pequeñas y microempresas y medianas empresas. Después sacamos una ayuda para la pandemia que duró un poquito tiempo nomás, porque ya el gobierno comenzó con la línea del COVID, y ya estamos en un programa que estamos denominando Estamos Contigo 3, partiendo del Estamos Contigo 1, Estamos Contigo 2 y Estamos Contigo 3, para apoyar a nuestros clientes fundamentalmente. Eso un poco quería complementar un poquitito la presentación de su secretario. Bueno, muchas gracias, subsecretario, muchas gracias, Gonzalo. Sé que estamos un poco cortos de tiempo, vamos a tratar de resumir algunas de las preguntas que nos han estado llegando a través del chat. Básicamente hay una pregunta que se repite. Uno tiene que ver con los tiempos de demora, que son más de 15 días que están dando las respuestas. Y otra pregunta que se repite bastante son finalmente cuáles son los criterios de evaluación, que no hay quizás la información clara, que pasan a un tema de evaluación de riesgo y claramente han tenido una mala situación desde el estallido social, que no se están considerando quizás los 3 meses de venta normales. No sé si, Gonzalo, tal vez nos podría aclarar un poco cuáles son efectivamente los criterios de evaluación para este crédito. Mira, hay varias cosas que se miran en este punto. Una de las cosas que se miran es que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el FOGAPE también tiene unos ciertos límites. La línea FOGAPE tiene una cierta vigencia para los clientes en términos de mora, que es bastante laxa, digamos, en términos generales. Por ejemplo, para las pequeñas empresas bajo 25.000 tendrían que haber estado al día antes del 1 de octubre, ¿ya? Y eso hace que algunos clientes, por ejemplo, pudieran quedar fuera porque no califican para el programa. ¿Qué otra cosa nosotros vemos también y que también tenemos que ser responsables? Y ahí yo quiero que también nos entiendan. Nosotros tampoco, no se trata esto de sobreendeudar a las empresas. Las empresas tienen cierto nivel de endeudamiento que pueden soportar y si no ya no pueden pagar. Entonces al final no es una ayuda, sino que genera un problema. Por lo tanto, los bancos también hacen un estudio importante de ver cuál es la capacidad de pago que puede solventar esa empresa, y esos son los montos que se ponen disponibles para ello. Eso yo diría, y bueno, y básicamente también es comportamiento comercial, es decir, que no tenga una deuda vencida con el banco que está operando. Aquí no hay una limitación en términos de los clientes pueden ir a todos los bancos a pedir en paralelo, y yo creo que su banco más cercano, el que opera con él, es el que le puede ayudar tramitando esto de la manera más rápida posible. Eso es importante también transmitir a sus colegas, de que tienen que ir a su banco, porque su banco es el que cuenta con mayor cantidad de información.
¿ya? Cuando uno va a un banco que no lo conoce, le van a pedir más papeles, entonces va a ser un poquitito más lento. Eso es un poquitito lo que les puedo comentar en términos de los criterios de riesgo. Muchas Sí, gracias. otra cosa. Sí, Subsecretario. perdón, Verónica. Sí, otra cosa que me gustaría agregar. A ver, obviamente estamos enfrentando una situación especialmente compleja, difícil, que en diversos ámbitos de la sociedad nos pone a prueba. Y también desde el punto de vista bancario, por cierto que es una prueba poder otorgar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de créditos, aplicando los criterios, tal como decía Gonzalo, que son básicos para una operación de crédito de dinero. Acá no estamos hablando de un subsidio que cuenta con alguna garantía, por así llamarlo, sino que finalmente es una línea de crédito que pretende mayor liquidez. Y hemos conocido situaciones particulares que nos llegan a veces a través de mensajes, a través de redes sociales, y es verdad y es cierto que a nosotros nos gustaría poder solucionar todos y cada uno de estos puntos. Hay criterios que están aplicando los bancos respecto a los cuales no es posible poner una norma de otra, magnitud, sino que hoy día los requisitos están reflejados en el reglamento FOGAPE, que son lo mínimo y lo más básico posible, sin perjuicio del análisis crediticio que hace la misma institución bancaria. Ahora bien, también es bueno transparentar y señalar que la Comisión para el Mercado Financiero cuenta con un canal de reclamos que hoy día está activo en la página web de la CMF, www.cmfchile.cl, para todas aquellas personas que quieran plantear su caso en cuestión. Y leyendo los chats de este grupo, efectivamente, hay muchas personas que les ha ido mal, y generalmente sabemos de los casos con respuestas negativas antes de los positivos, porque los positivos obviamente ya no tienen problemas a ese respecto. Vamos a estar atentos, estamos trabajando con la banca. Obviamente que también desde el gobierno les pedimos un poco de paciencia. Sabemos que estamos enfrentando una etapa muy compleja desde el punto de vista económico y estamos desplegando todos los esfuerzos, tanto materiales, con los 17.100 millones de dólares que están involucrados en los 3 planes de emergencia económica, así como también humanos a este respecto. Por lo tanto, yo, Pierpaolo, me gustaría ofrecerte en los próximos días tener un segundo encuentro con la Cámara Regional de Comercio y Producción de Valparaíso, que nos permita también hacer un seguimiento. Estamos convencidos, tal como lo dijo el ministro Ignacio Briones, que las próximas semanas van a ser más auspiciosas desde el punto de vista de los números totales de otorgamiento. Llevamos una semana y media, en el caso de Banco Estado quizás hasta 2, pero los 9 bancos restantes más la cooperativa que está otorgando la línea de crédito con garantía estatal, lleva un tiempo que podemos considerar corto respecto a la cantidad de recursos que hay que otorgar a través de esta línea de crédito. Por lo tanto, desde ya comprometido, si efectivamente cuentan con el interés de poder tener un análisis, vamos a tener cifras regionales en los próximos días. Eso nos va a permitir hacer finalmente un zoom directo a la realidad regional y qué más importante que a este respecto contar con las cifras de la región de Valparaíso y ver cómo se está comportando finalmente el otorgamiento de estas líneas de crédito con garantía estatal COVID-19. Muchas gracias, Francisco. Tomo la propuesta y encantado de poder reunirnos para hacerle seguimiento a este tema. Solamente antes de terminar quería hacer un planteamiento respecto de ciertos sectores que han sido los más afectados, creo yo, en esta situación desde el 18 de octubre en adelante, que es el comercio y el turismo, donde claramente no existe un horizonte claro de cuándo vuelvan a tener actividades ni siquiera normales, sino que puedan volver a iniciar sus actividades. Yo no sé si en esa materia existen algunos análisis de cómo extender los plazos para poder acercar los financiamientos a los periodos en los cuales estos sectores puedan volver a iniciar su actividad. Está de más decir que son sectores que tienen cierta ciclicidad en el año, digamos, desde el punto de vista de su actividad económica, y que lamentablemente, y especialmente el comercio, ha visto pasar los mejores meses del año con actividades casi reducidas al mínimo. Entonces,
no sé si existen algunos nuevos criterios de evaluación que permitan que estos elementos se consideren en el futuro del otorgamiento de los créditos. Sí, Pedro Paolo, a ver, hoy día no existen criterios específicos por sector productivo. Hemos intentado que todas las medidas de los 3 paquetes económicos sean globales. La única diferenciación que hemos hecho dice relación con el vínculo jurídico, en este caso de los trabajadores, para la ley de protección del empleo, que son aquellos dependientes, o sea, que cuentan, por cierto, con un contrato de trabajo. Ya presentamos el proyecto del seguro social para los trabajadores independientes, para aquellos que emiten boletas de honorario, 4 en los últimos 12 meses u 8 en los últimos 24. Y por cierto, también nuestras medidas han ido hacia los trabajadores informales. Aquí voy con esta explicación, Pedro Paolo, que en el fondo ha habido una diferenciación del punto de vista de los ingresos familiares y el vínculo jurídico que tiene esa persona con la unidad productiva, con la empresa en cuestión que le otorgaba normalmente los recursos. Ahora bien, es un tema que tomo nota. Nosotros hemos estado permanentemente en diálogo con distintas cámaras productivas, cámaras de comercio, asociaciones gremiales de la más diversa índole, que requieren quizás una ayuda especial. Y a ese respecto estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ministerio de Hacienda para ver instrumentos, pero son muchos los sectores que tienen circunstancias económicas, sociales, diferentes y especiales. Por lo tanto, lo relevante y lo fundamental hoy día es tener, por un lado, una protección de ingresos familiares con las características que ya señalaba, pero al mismo tiempo darle protección a las pymes, a las medianas y a las grandes empresas. Quiero solamente agregar, Pedro Paolo, durante los primeros días de abril nosotros dimos a conocer una serie de medidas de carácter tributario, pensando justamente en las empresas de distinta categoría, principalmente hasta 350.000 UF. Hay algunas medidas que no tienen tope a ese respecto, pero ahí tuvimos la postergación de los pagos provisionales mensuales, de abril, mayo y junio, también las cuotas de IVA de los mismos 3 meses, hubo una devolución anticipada del impuesto a la renta. Para las pymes hay una postergación del pago de impuestos para el mes de julio este año. Postergamos la primera cuota del pago del impuesto territorial o las contribuciones de bienes raíces para las empresas y también para aquellas personas naturales con propiedades con un avalúo fiscal de hasta 133 millones de pesos. Dimos mayores plazos desde el punto de vista de la presentación de las declaraciones juradas para la operación Renta 2020. A lo que voy es una serie de medidas que se van sumando a las anteriores, y tal como señaló el ministro Briones y lo ha dicho el presidente, vamos a seguir otorgando y anunciando nuevas medidas en función de las circunstancias. Se agradece, subsecretario, y se reconoce el tremendo esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Hacienda en particular por esto. Sí, solamente, y yo sé que está en la conciencia de todos, esto se ha alargado en demasía y las empresas tienen capacidad de caja limitada, entonces es razón por la cual es bueno mantener este seguimiento porque es la manera de retroalimentar al gobierno de cómo están funcionando las cosas. Así que les agradecemos a ambos nuevamente su participación hoy día. Les deseamos que les vaya muy bien. Como le dije a alguien el otro día por ahí, si a ustedes les va bien, a nosotros también. Así que esperemos que las cosas mejoren. Muchas gracias por el tiempo y por la claridad de sus mensajes. Muchas gracias, Pedro Paolo, a cada uno de las personas que hoy día participaron de este webinar. Saludar, por cierto, también a Sergio Cabezas, nuestro representante de la región de Valparaíso. Estamos conscientes que hay mucho trabajo todavía por delante. Sin lugar a dudas, han sido tiempos difíciles y complejos. Nos ponemos en sus zapatos, créannos, y es por eso que estamos con todas las adversidades que hemos enfrentado desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria de los proyectos, y por cierto, la menor recaudación fiscal, luego que veníamos con una situación económica compleja, después de los hechos de octubre del año pasado, enfrentarnos a partir de marzo a esta nueva crisis es algo que ha sido duro, pero al mismo tiempo nos compromete el desarrollo de nuestro país, los ingresos familiares de las personas, que se mantengan las unidades productivas y finalmente, como dije al comienzo, poder fortalecer el presupuesto en salud, que hoy día es una emergencia para todos los chilenos. Así que muchísimas gracias por la invitación y un saludo, y por favor, estemos en contacto de modo de tener otra charla de estas características
en algunos días más, de modo que podamos ver en detalle la situación de la región de Valparaíso respecto al FOGAPE y de otras herramientas que estén hoy día disponibles o que estarán en un futuro cercano para todo el sector productivo de la región. Buenísimo, subsecretario Gonzalo Collarte, muchas gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos también a todos quienes se sumaron hoy a este webinar CRCP. Sin duda vamos a estar organizando una segunda charla para abordar más en detalle la situación de la región de Valparaíso. Les estaremos compartiendo el video de este webinar, lo estuvimos grabando, así que si lo quieren volver a ver, nosotros les vamos a estar enviando un correo con esta información. Nada, agradecerles al subsecretario, a Gonzalo, su participación el día de hoy y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, gracias.